Buenos días con todos, siendo hoy miércoles 3 de marzo, damos inicio a la clase de lengua y literatura, esperando que enciendan la cámara los que faltan, por favor. Listo, esto ya lo habíamos leído, que era la historia sobre la banda de pueblo, ya no está. La banda de pueblo dejó de tocar. Entonces vamos a saber por qué dejó de tocar y por qué ya no está. Las temáticas. Ay, ¿por qué se me va para abajo? Las temáticas que vamos a tratar el día de hoy son todas estas. La novela en Ecuador, realismo social, literatura indigenista, tendencias futuras de la cultura escrita, las ruinas circulares, tiempo de argumento, de explicación. Listo, todo esto vamos a ver el día de hoy, por eso son las notas que se van a sacar. ¿Dudas o preguntas? No, Lice. Listo. Vamos entonces, como les había manifestado, no son las mismas. Inicio con las personas que de la semana anterior no tienen esta nota. Esto quiere decir que no van sobre 10, ¿no? Van sobre 7. David Alarcón está. Alquinga Mateo. Alquinga. ¿Sí hay? ¿No hay Mateo? Presente, Licen. Es que se me quitó esta cosa. Listo, usted debe una lectura. Naranjo debe una pregunta. Jade Vázquez está. Jade Vázquez. Jairo Naranjo. Sí, Licen. Listo, Jade Vázquez no está. Listo, entonces nos ayuda Mateo con la lectura, por favor, desde acá abajo y luego acá arriba. Ya. Para asegurarme que son dignos y dignos de comenzar esta misión, tendrán que resolver los siguientes acertijos. Nos permite investigar informando, aprender y también divertirnos. ¿Cuál es la respuesta, Jairo? Déjeme leer de nuevo la pregunta, Licen. Ya. El internet. Vamos a ver. Muy bien, la anterior pregunta tendría que ver con la evolución de la cultura escrita. Bueno, las temáticas ya tienen al comienzo. Listo, ahora sí empezamos con las dos notas que tenemos el día de hoy no son de lectura, son únicamente de la participación, ¿no? O sea, de contestar las preguntas. Listo. Soy un dispositivo que permite comunicarse a largas distancias, pero también cercanas. Y soy muy útil cuando de tanquear se trata. ¿Quién soy? Únicamente le voy a dar a la acertada para no estarnos yendo para atrás y ahorrar tiempo. Tengo primero a Vélez. Lice en la tercera, El nombre, por favor. el teléfono celular. Ya, muy bien. Recuerden que estamos hablando sobre la parte, cómo ha evolucionado la parte escrita. Puedo compartir. Vayan bajando la mano para que les vayan agilizando a los que... Bajen la mano, por favor, los que tienen la mano alzada.
Listo. Ahorita sí ya pueden alzar la mano. Pueden compartir textos de creación literaria. Espere, le pongo la nota a Beli. Puedo compartir textos de creación literaria, pero no les importa si incorporo neologismos al idioma ni términos cortos. Lo más importante es que puedo expresar mis ideas. ¿Quiénes somos? David Rocha. Escritores, profe. No, no son los escritores. Vamos con Abigail. Las redes sociales. Sí, muy bien. Las redes sociales, porque resulta de que en las redes sociales nosotros podemos escribir, inclusive incorporamos hasta los emojis. Y hay esta parte de que no les importa el neologismo. Esto quiere decir toda la parte de las palabras por lo regular del inglés que nosotros adaptamos al español. Parecido a los extranjerismos, pero se llaman neologismos. Antes esto era un ratón, luego ahora ya le llamamos mouse. Bueno, la parte del ratón y del mouse, a esto le llaman neologismo. Vamos con, a ver que bajen sus manitos. Listo, ahorita sí, empiecen a alzar la mano. Nací en el siglo XV. Esta ronda es por 10 puntos, la siguiente por 9 puntos. Nací en el siglo XV. A mi nacimiento le llamaron un acontecimiento incomparable. ¿Quién soy? ¿Quién seré? David Rocha. Pergaminos, profe. No, los pergaminos no. Michelle. La escritura. No, no es la escritura. Cristina. La historia. No, y quedó la pregunta sin responder. Los pergaminos no, porque los pergaminos data más o menos del siglo XII, si no estoy mal. La escritura tampoco, y la historia se vino dando a raíz de los sucesos. Y la respuesta es, bajen las manos, es la imprenta. Con la imprenta se viene este suceso importante, que es el de poder plasmar la parte de la escritura. Ya los libros se podían replicar en la parte de la imprenta. Por eso lo llamaron como acontecimiento incomparable. Y fue uno también de las inspiraciones para todo lo que se viene en adelante con la evolución de la cultura escrita. Listo. Como les manifesté, vamos desde el comienzo. ¿Quién levanta? A ver si no preguntó nada, bajen la mano. Listo. Vamos con Menelao. Bueno, esto ya lo habíamos leído, continuamos. Aquí tenemos lo siguiente. Una de lo que ustedes estuvieron leyendo fue sobre las ruinas circulares, ¿verdad o mentiras? ¿Verdad o mentiras? ¿Verdad? Listo, gracias. Entonces resulta de que la parte de las ruinas circulares se trata sobre la literatura fantástica, y en este video vamos a ver cuál es la diferencia entre la literatura del realismo, la literatura fantástica, y si es lo mismo la literatura de fantasía con la literatura fantástica. En base a este video se van a preguntar una serie de, valga la redundancia, de preguntas. Estar atentos porque después del video se despliegan preguntas. Y estas van sobre 10 puntos. Al profesor Casper le decimos, gran profesor, para la
hechos inexplicables, situaciones ambiguas, fenómenos sobrenaturales son la base de lo que llamamos literatura fantástica. Es quizás el tipo de literatura más difícil de definir. Si bien es cierto que en cuestiones de género todo es discutible y no siempre se puede decir que algo pertenece a una sola categoría, pareciera ser que la literatura fantástica abarca muchos tipos de historias diferentes. Podemos decir que se encarga de jugar con las fronteras entre lo que es absolutamente real y lo que es completamente imaginario. Fronteras que muchas veces no están definidas no solo en la ficción, sino también en la vida real. Lo más inmediato sería diferenciar la literatura fantástica de la literatura realista, en la que no suceden hechos sobrenaturales. Es un camino que toman muchos autores, pero creo que a esta altura podríamos ser un poco más específicos. Para empezar, porque no todos los textos realistas están exentos de algún hecho extraordinario. Por ejemplo, la literatura policial muchas veces nos propone una circunstancia que parece ser inexplicable, aunque finalmente se aclara a través del uso de la razón. Algo no tan distinto sucede con la ciencia ficción, que está a medio camino entre lo realista y lo fantástico, ya que al menos a través de conceptos científicos, a veces inventados, pero siempre probables, se da algún tipo de explicación a los fenómenos desconocidos. En un límite indefinido entre la literatura realista y la literatura fantástica está la literatura surrealista, que todavía puede dar algunas respuestas a lo extraño a través de teorías psicológicas o incluso metafísicas. En la literatura fantástica, las situaciones raras no logran tener una explicación definitiva. Pero ojo, no todas las narraciones en las que pasan cosas raras pertenecen a la literatura fantástica. También está la fantasía, con la que no debemos confundirnos. No, hay un montón de textos donde los hechos extraordinarios son justificados por el propio universo de ficción y de hecho los personajes parecen no cuestionárselos. A este lo llamamos el género maravilloso, en donde todo lo que sale de lo común puede ser explicado a través de la magia o de alguna intervención mística. Dentro de lo fantasioso, no lo fantástico, encontramos los cuentos de hadas, los mitos, las leyendas y algunas sagas épicas. Entre estas narraciones maravillosas y el género propiamente fantástico encontramos un montón de géneros, como por ejemplo el realismo mágico, o incluso muchos relatos de horror y de terror, que son parientes cercanos de lo que entendemos como literatura fantástica, porque de hecho comparten un montón de elementos y tienen una estructura parecida, aunque se utilizan para diferentes fines y objetivos. Entonces, lo fantástico estaría ubicado entre lo que es perfectamente razonable y lo que es claramente imaginario. Contiene muchas variantes, como las ficciones razonadas de Borges, o el estilo de Cortázar, o la narrativa de Silvina Ocampo. Puede haber un objeto o un personaje o un lugar que se introduce en la vida de los protagonistas, pero que no encaja con aquello que entendemos como la realidad. Es el caso de cuentos como La pata de mono, que es muy distinto como cuento de algunas versiones paródicas que conocemos. Esta pata de mono, o sea, el objeto, tiene el poder de conceder deseos, pero también de atraer una maldición a quienes la usan. En el cuento, los personajes nunca llegan a saber si realmente la pata de mono cumplió los deseos o si simplemente fue todo producto de fuertes coincidencias y de la sugestión. Como cuando el dueño pide como deseo ganar un montón de dinero y de hecho lo consigue cuando muere su hijo y cobra el seguro de vida. O cuando la dueña después desea que ese hijo reviva. Deseo que anulan a último momento, de manera que nos queda la incertidumbre si esa presencia que sintieron detrás de la puerta era real o no. Este tipo de relatos tiene ciertos recursos y características. Estructura en etapas, en las cuales el elemento fantástico se introduce de manera dosificada. Situación cotidiana. Al comienzo, y quizás durante gran parte del relato, los personajes viven su vida cotidiana sin que nada extraño suceda. El autor trata de generar algún tipo de identificación entre la vida de los personajes y la del lector.
para que sea más contrastante el momento de lo sobrenatural. En el cuento La noche boca arriba, el personaje principal está andando en su motocicleta yendo a hacer unos trámites. Hasta ahí nada extraño. Más adelante va a empezar a pasar de esa realidad a otra muy distinta, donde es perseguido por guerreros aztecas. Anuncio de lo sobrenatural. Suelen dejarse indicios de que algo extraño va a pasar más adelante. Situaciones que todavía pueden explicarse, pero que anticipan el hecho fantástico. En el cuento Funes, el memorioso, el personaje tiene la capacidad de recordar absolutamente todo. Pero al ser presentado mucho antes de conseguir esa habilidad sobrenatural, ya tiene una particularidad: saber siempre con exactitud cuál es la hora. Lo cual no llega a ser extraordinario, pero ya presagia la memoria fantástica que va a desarrollar el personaje. Introducción del elemento fantástico. Lo más común es introducir lentamente el suceso extraordinario, pero ya hay un momento del relato donde no se puede negar que algo extraño está pasando. En el relato La Red, la protagonista mató una mariposa. Luego de ciertos indicios sutiles, la protagonista empieza a recibir deliberadamente ataques y amenazas que supuestamente vienen de esa mariposa muerta. Explicación ambigua. Los relatos fantásticos suelen terminar con algún tipo de aclaración que no satisface del todo las dudas de los personajes o de quienes estamos leyendo. En la historia El almohadón de plumas, la protagonista muere de una enfermedad extraña, para luego aclararse que en realidad la causa de la muerte era un parásito descomunal que estaba escondido justamente en el almohadón. Y eso es una genialidad, porque si bien la explicación parece razonable para los personajes de la ficción, el interrogante queda flotando entre quienes leímos el texto. ¿Esto realmente puede pasar? ¿Puede ocurrir que en mi vida un parásito crezca de esta manera en mi propio almohadón? Estas etapas pueden ser más o menos y a veces coinciden con las tres partes clásicas de un relato. ¿Recuerdan la secuencia narrativa de principio, nudo y desenlace que ya vimos en una clase anterior? La literatura fantástica, para lograr esa ambigüedad o incertidumbre que la caracteriza, recurre al elemento que llamamos percepción alterada. Se llama así a todo lo que provoque el efecto de distorsionar los sentidos de los personajes, de manera que no puedan confiar del todo en lo que ven u oyen. Este recurso tiene efectos muy variados, de acuerdo a su causa y a sus consecuencias. Efectos climáticos. Es el principal medio para cambiar la forma de percibir la realidad en una historia. Se aprovechan para crear escenas misteriosas, la niebla, la neblina, la bruma. También pueden ser el ruido del viento o el efecto de un intenso calor, espejismos del sol. El estereotipo sería la frase: era una noche oscura y tormentosa. Efectos oníricos. Son los que condicionan al personaje por medio de sueños o alucinaciones, pesadillas o visiones provocadas por la fiebre u otros estados. Seguramente a ustedes les ha pasado que algo de la vida real se les mezcla con lo que están soñando. Efecto narcótico. Cuando es una sustancia la que altera la percepción. Puede ser alcohol, opio, algún tipo de droga o cualquier tipo de fármaco. Bajo estas influencias, los personajes no podrían dar un relato confiable. Efectos psicológicos. Se puede explicar la distorsión en la perspectiva a través de algún trastorno mental. Puede ser una condición desde un trauma hasta incluso la demencia. También se aplica a personajes sugestionados por alguna causa externa, como un tratamiento como puede ser la hipnosis o porque han presenciado un hecho muy perturbador. Efectos místicos. Se produce una relación distinta con la realidad por influencia de un ritual intenso o de una tradición que el personaje no conoce o a la que no está acostumbrado. El efecto aumenta si se trata de ceremonias fúnebres o de alguna creencia relacionada al más allá. Estos efectos y la estructura, como dijimos, relacionan mucho el fantástico con el horror. Y de hecho, autores como Lovecraft reciben esta clasificación, porque van desde la ciencia ficción hasta el horror, explorando las diferentes posibilidades de la ambigüedad fantástica. Otros, como Kafka, utilizan estos elementos para crear un estilo propio, tan particular que ya podía hablarse en su caso de un género propio.
Personalmente, lo que prefiero de este género es esa incertidumbre constante, que nos recuerda que no solo la literatura, sino la misma realidad es cuestionable. Y con esto me despido hasta la clase siguiente. Como siempre, les agradezco. Sebastián está desde 2 dispositivos. Sí, licenciado. Nicole Santamaría, gracias. Nicole Santamaría está con 2 dispositivos. Sí, Liz. Gracias. Priscila Valle está con 2 dispositivos. Sí, Liz. Listo. Listo, espero que hayan anotado. Muchas gracias por... Vamos aquí la siguiente. Para continuar, voy a hacerte una pregunta sobre el video. En la literatura fantástica se caracteriza por presentar situaciones extrañas y ahí tienen las opciones. A ver, regálame. Michelle, Claras, Liz. ya. No son claras. Vamos con Anaí. Anaí, 1, 2, 3 o 4. 2. ¿Esta de aquí? Está bien. Ya, no, esa no es. Recuerden, 1, 2, 3, 4. Sí, cuando no les escuche que ya no me funcionan mis auriculares. Priscila, La 3, Liz, sin explicación. sí, teníamos que la literatura fantástica tiene situaciones extrañas, pero esas ocurren sin explicación. Decían sobre las policíacas, pero las policíacas sí tienen explicación, las fantásticas no tienen esta explicación lógica. Vayan bajando las manitos. La literatura fantástica tiene su estructura por etapas. Anuncio de lo sobrenatural. ¿A qué etapa hace referencia? David Rocha, A la 1, 2, segunda, 3 y 4. la 2. No, no es. Vamos a ver si es la 2. Sí, sí es la 2. Estaba yo hasta dudando. Recuerden que esto es sobre 10 puntos. Listo. En la literatura fantástica se genera una incertidumbre utilizando la percepción alterada. Para ello, escoge el efecto correcto. ¿Cuál es el efecto correcto? Tenemos a Michelle. Tatiana. No. El cuarto. 1, 2, 3, 4. No, no es narcotizante. Nicole. La primera, Liz, en visuales. No, no es visuales. Vamos con Esteban. Oníricos, dicen. Sí, oníricos. Narcotizante está mal escrito, es con Z. Entonces esto ya no tendría significado, porque sí menciona, pero yo le coloqué con S. Es con Z. En la en el lado hicimos ya. Vamos con Taltibio. Tenemos aquí una de las formas, a ver, por 9 puntos de esta ronda, la que sigue de, a ver, tenemos
3, 9. Y la última que escojamos de 8. Listo. ¿Me escucha? Sí, listen. Gracias, Priscila. Quedé congelada en mis dispositivos en ambos. Listo, decía Tatiana. Tatiana la 1, Tatiana las 2. No hay Tatiana. Listo. David Rocha. David Rocha la El 1. ensayo, profe. Sí me escuchó. Sí, esa misma. Ya, una de las formas de escritura donde mejor se materializa el discurso de la argumentación efectivamente es en el ensayo. Género en el que el autor intenta hacer ver al lector cosas como él las ve. Tenemos a Priscila. Listen, la cuarta, narrativo. Vamos a ver si es narrativo. No, no es narrativo. Sebastián. El ensayístico. Vamos a ver. Sí, el ensayístico. Recuerden que él mencionaba la parte del género, ¿no? Tenemos, el ensayo tiene una estructura. ¿A cuál pertenece según el siguiente enunciado? Si el autor lo considera pertinente, puede manifestar las razones que lo motivaron a escribir el ensayo. Si el autor lo considera pertinente, puede manifestar las razones que lo motivaron a escribir el ensayo. Marcos Miranda. Desarrollo, listen. No, no va en el desarrollo. Kenneth. La primera, listen. La introducción creo que era. Ya, muy bien, Kenneth. Existen tipos de argumentos, pero cuando hablamos que sustentan, a ver, existen tipos de argumentos, pero cuando hablamos que sustentan en las razones de un experto, nos referimos al argumento de, vamos a ver, Quinaucho. De autoridad. Ya, muy bien. Vamos anotando. Para poder continuar, les voy a bajar las manos. Listo, ahí alcen las manos. Para poder continuar, deberás resolver los siguientes enigmas. El escritor Jorge Luis Borges, uno de los géneros que mejor cultivó fue la literatura. Oh, esto está fácil que acabamos de ver. Esteban. Creo que es fantástica. Sí. No duden porque les bajo puntos. Vamos. Además de ser escritor, Jorge Luis Borges fue
David Rocha, La tercera, profe. nómbrela por favor. El escritor. No. Priscila, Ensayista. sí. Escritor no, porque tenemos aquí, además de ser escritor, es escritor, no hay cómo. Fue ensayista, escribió ensayos. ¿De dónde venía? Aquí ya vamos a hablar del, se me fue el nombre, de las ruinas circulares. ¿Listo? Ay. Vamos a hablar de las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. ¿De dónde venía el hombre taciturno? Ricardo.